Fui expulsada de casa siendo adolescente por falsos rumores difundidos por mi hermano. Años después, mis padres se enteran de mi éxito y me exigen dinero tras haberme abandonado. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano y yo recibíamos un trato completamente distinto por parte de nuestros padres. Ellos parecían convencidos, por alguna razón, de que mi hermano estaba destinado a ser grande, mientras yo era la llamada oveja negra, solo porque me interesaba más practicar deportes o hacer nuevos amigos que estudiar. Siempre nos comparaban, lo que me desmoralizaba y hería mi autoestima desde muy pequeña. Para ser sincera, odiaba cada minuto de mi infancia. La única persona que parecía importarle era mi abuela, quien siempre me visitaba y me traía mis chocolates favoritos, y de vez en cuando me daba algo de dinero para que me consintiera después. A lo largo de los años, ese flagrante favoritismo con mi hermano se transformó gradualmente en abuso emocional hacia mí. Nuestros padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y desvalorizaban mis intereses. Parecía que por más que lo intentara jamás lograría ser la niña perfecta que ellos esperaban. Aunque destacaba en deportes, me prohibían participar en actividades extracurriculares, pues querían que me concentrara solo en los estudios, igual que a mi hermano. Me sentía frustrada y desamparada en mi niñez. El ambiente tóxico creado por las injustas acciones de nuestros padres le permitió aprovecharse de la circunstancia para beneficio propio. Empezó a mentir sobre mí, acusándome falsamente de hechos que jamás cometí, para librarse de cualquier responsabilidad. Si robaba algo, trasladaba fácilmente la culpa a mí, y mis padres, ya inclinados a ver lo peor en mí, aceptaban sus mentiras sin dudar. Delante de mis amigos en la escuela, me rebajaba y se burlaba de mi aspecto. A pesar de ello, en el cole tenía un amplio grupo de amigos porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Mi hermano, en cambio, tenía dificultades sociales y llegó a resentir que yo pudiera hablar con la gente mientras él, siendo introvertido, se sentía incómodo. Esa envidia alcanzó su punto máximo en nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie asistió a su celebración. No sé por qué sus amigos lo dejaron solo, pero, en marcado contraste, mis amistades salieron conmigo a tomar helado, y tuve un día maravilloso, lo que enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, comenzó a difundir rumores falsos en la escuela, presentándome como una niña malcriada. Decía que supuestamente yo lo maltrataba en casa, ya que mis padres lo amaban más. Sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel inquietante. Para fabricarse pruebas se golpeaba a propósito, provocándose moretones o un ojo morado. Al día siguiente, caminaba seguro a la escuela luciendo esas lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia, inventando historias. Cuando nuestros padres le preguntaban sobre los golpes, mentía diciendo que se debían a actividades inocentes, como jugar fútbol con sus amigos. Las mentiras sobre sus supuestas heridas llamaron la atención, y la gente empezó a creer su retorcida versión de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores, y hasta mis amigos comenzaron a mirarme con recelo. Primero noté cambios sutiles. Compañeros que antes conversaban conmigo en los pasillos se hicieron distantes, y las invitaciones a salidas en grupo se volvieron escasas y distantes. Era como si se hubiese activado un interruptor, y la gente tuviera reparos en asociarse con la supuesta niña malcriada acusada de violencia. Un día, reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué había cambiado la situación, y ella me explicó que mi hermano estaba difundiendo rumores sobre mí, relatando en detalle las mentiras que había dicho a todos, acusándome de hechos que jamás cometí. Quedé en shock, entre la incredulidad y la traición, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Mi hermano, con quien crecí, estaba propagando falsedades sobre mí, imputándome hechos que ni siquiera habría imaginado cometer. Fue una traición que me hirió profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y el corazón pesado. Al día siguiente de la escuela lo confronté, pero él me ignoró. Le rogué que dejara de mentir, y me respondió con una mueca, diciéndome que yo merecía quedarme sola. Me quedé sin palabras, pues sus mentiras y actitudes comenzaban a asustarme. Deseaba hablar con nuestros padres, pero temía que le creyeran a mi hermano en lugar de a mí. La soledad dolía, sobre todo porque siempre había sido abierta para hacer amigos. Parecía que la envidia de mi hermano estaba destruyendo las relaciones que había construido con tanto esfuerzo. Incluso los maestros se enteraban de los rumores, y era como vivir en una realidad paralela donde mi verdadera personalidad quedaba eclipsada por la historia maliciosa armada por mi propio gemelo. Las habladurías ya superaron el mero cotilleo adolescente y comenzaron a definir la forma en que los demás me percibían.
El malicioso rumor llegó a oídos de la directora, y entonces mi peor pesadilla se hizo realidad. La directora nos llamó de inmediato a mi hermano, a mí y a nuestros padres, para discutir esas supuestas acusaciones. Sentaba con el corazón latiendo fuertemente, esperaba que mi hermano dijera la verdad, pero en su lugar empeoró, admitiendo sin reservas ante la directora que los rumores eran ciertos, presentándome como una agresora que, cuando los padres estaban ausentes, se dedicaba a golpearlo. No podía creer lo que oía. El asombro me invadió mientras mi hermano seguía hilando esa historia retorcida, diciendo que yo estaba enojada por recibir más amor. Todo era una enorme mentira, pero él se aferró a ella como si fuera la única verdad. Mi madre comenzó a llorar al escuchar la versión de mi hermano, abrazándolo como si fuese un héroe, mientras mi padre trataba de consolarlo, asegurándole que era valiente por hablar y prometiéndole protección permanente. Ese día intenté defenderme, suplicándole a la directora que todo era un invento, que me sentía como si me estuviera ahogando entre acusaciones, desesperada por salir a flote, pero mi hermano seguía insistiendo en retratarme como una persona violenta que descargaba su frustración sobre él. Las lágrimas de mi madre no cesaban, y sus miradas acusadoras eran como un muro infranqueable de fe en las mentiras de mi hermano. La directora me reprendió duramente, diciendo que la escuela no tolera el acoso y que esas acusaciones eran motivo para suspenderme. Le rogué que no lo hiciera, pero ella se negó, afirmando que no podía pasar por alto tal situación. Suplicaba entre lágrimas, tratando de explicar que nunca agredía a mi hermano, pero la directora, firme, decretó mi suspensión por 10 días para dar ejemplo. Esa decisión me destrozó, empecé a llorar aún más, rogándole en vano que reconsiderara mi caso. Al salir de la oficina, mis padres, enfadados y avergonzados, me sacaron de la escuela. De camino a casa. La situación dio un giro drástico. De pronto, mi padre empezó a empacar mis cosas. Atónita y confundida, no entendía lo que ocurría. Mi madre le preguntó a él qué hacía, pero él gritó que no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Llorando a moco tendido, rogué a mi hermano que contara la verdad, pero él se mostró frío e insensible. Mi padre siguió empacando mis pertenencias y tiró mi maleta al recibidor. Me aferré a sus piernas, suplicándole que no me echara, como en una pesadilla hecha realidad. Me dijo que una presunta agresora como yo no merecía vivir en su casa y que, de ser necesario, llamaría a mi abuela para recogerme. Parecía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Rodeada de mis cosas tiradas por el recibidor, me sentí expulsada de mi propio hogar. Finalmente, apareció mi abuela, reunió todas mis pertenencias y me ayudó a subir al auto. Tras asegurarse de que llevaba el cinturón, se dirigió a la puerta principal de mis padres. Tocó y, al abrir mi padre, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera, advirtiéndole con determinación que, si volvía a contactarme o se me acercaba, no dudaría en llamar a la policía o a los servicios sociales, pues lo que le había hecho a una niña como yo podía llevarlo a la cárcel. Mi madre, en un intento de echarme la culpa, dijo que todo era culpa mía. Pero mi abuela se mantuvo firme, defendiéndome y asegurando que yo era solo una niña que no merecía semejante trato. Por primera vez en mi vida sentí el inmenso poder de mi abuela, que no se acobardó ante nuestros padres y confió en mí. Finalmente, condujimos dejando atrás el único hogar en el que crecí. No puedo describir el dolor insoportable que sentí en ese momento, recuerdo haber llorado en la cama sin comer nada, a pesar de los insistentes ruegos de mi abuela. Le conté lo que mi hermano había hecho, y ella se mostró horrorizada, asegurándome que creía en mi versión y que al menos yo contaba con alguien a mi lado. Pasados los 10 días de suspensión, la idea de volver a la escuela se sintió como retornar a la guarida de un león. Al caminar por los pasillos, los rostros de mis compañeros decían todo, miradas de juicio, murmullos y gestos de desconfianza. Mientras tanto, mi hermano se comportaba como si yo no existiera, se hizo amigo de quienes creían en su versión y se le veía como la víctima de mis supuestas agresiones. Por mucho que intenté contar mi versión, nadie quería escucharme. Me convertí en una paria, marcada por una falsa etiqueta que me siguió a todas partes, en clase, en la cafetería, en los pasillos, los ojos que me miraban expresaban desdén y recelo. Me volví solitaria, manteniéndome retraída, almorzando sola y regresando a casa sin hacer ruido, parecía que nadie quería mi presencia. Durante todo este tiempo, mis padres jamás se preocuparon por mí. Mi abuela, por su parte, me recordaba constantemente que no era mi culpa, que la vida mejoraría.
Terminé el bachillerato con buenas notas y miraba con esperanza a la universidad, donde confiaba encontrar un futuro distinto. Fue solo cuando me fui a la universidad que descubrí lo que era la libertad. Nadie vigilaba cada uno de mis pasos, nadie comparaba mis calificaciones ni competía conmigo. Conocí gente y formé amistades con personas afines, y aunque cargaba cicatrices emocionales y físicas por años de abuso familiar y de mis compañeros, me enfoqué en dejar ese pasado atrás y en disfrutar al máximo la experiencia universitaria. Allí descubrí que tenía talento para la escritura de contenidos. Siempre soñé con ser redactora, pero dudaba de su viabilidad a largo plazo. Por eso, decidí trabajar como freelance para ganar un dinero extra, me inscribí en diversas plataformas, lo que me permitió trabajar para clientes reconocidos y, poco a poco, forjar un portafolio profesional. Durante la universidad mantuve este trabajo en paralelo sin pedir un solo peso a mis padres. Al graduarme, en vez de buscar un empleo corporativo, comprendí que podía dedicarme de lleno a la redacción de contenidos. Logré éxito con múltiples clientes y relaciones profesionales a largo plazo, lo que me permitía participar en varios proyectos. Tener una carrera freelance legítima no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me brindó la posibilidad de viajar por el mundo como nómada digital. Esos viajes sanaron, aunque con dificultad, las heridas del pasado. Ahorré todo lo que pude y aposté por mí misma. He recorrido muchas partes del mundo y aún me falta por conocer tanto, y la única persona a la que consideré mi familia durante todo este proceso fue mi abuela, a quien adoraba profundamente. Ella se entristeció al ver que me marchaba, pero comprendió que necesitaba ser independiente. A pesar de mi apretada agenda, siempre encontraba tiempo para ella, los fines de semana la visitaba, compartíamos comidas o simplemente charlábamos en el porche, hablando de anécdotas del pasado y de lo que había sucedido recientemente. Dedicaba tardes enteras a ayudarla en las tareas de la casa o a acompañarla al parque local para dar un paseo relajado. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera, no puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Al terminar, pedí a mi equipo de trabajo que dejaran reseñas positivas en mis sitios web, y con gusto lo hicieron. Tomé capturas de pantalla de algunas reseñas para publicar en mi Instagram, pues sabía que trabajar con esa marca era un gran logro. Como era de esperarse, otros redactores me felicitaron y republicaron mi historia para correr la voz. Fue entonces cuando comenzaron a llegar mensajes de desconocidos que necesitaban ayuda con sus sitios web. Algunos familiares también se enteraron y me felicitaron. Incluso el director de mi universidad, al ver que me iba tan bien, me invitó a dictar un seminario sobre la construcción de una carrera como redactora. Aunque los nervios me afectaban, no soy buena hablando en público, acepté el reto. Frente a rostros ávidos de escuchar, compartí mis experiencias y consejos, sintiéndome como si mi vida hubiera dado una vuelta completa. Hablé de las luchas que viví y de cómo logré sostenerme en los días difíciles. Fue una experiencia inmensamente gratificante, pues pude empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de redacción. Algunos de mis videos se volvieron virales en grupos de Facebook. Y la retroalimentación fue tan positiva que la semana pasada me invitaron a un programa de noticias local para hablar sobre los beneficios de la redacción de contenidos. Aunque estaba nerviosa, me emocioné al tener la oportunidad de contar mi historia y compartir mis aprendizajes. Durante el programa mencioné la importancia de las reseñas de clientes y cómo un simple mensaje de agradecimiento podía abrir puertas a oportunidades increíbles, llegando a un público más amplio e inspirando a otros en el área. Compartí fragmentos en Instagram. Al sentirme orgullosa del reconocimiento, mis familiares comenzaron a enterarse de mi éxito profesional, ya que mis padres nunca hablaron de mí a nadie. Y desconocían que trabajaba con marcas populares y era invitada a televisión. Parece que esa entrevista finalmente llegó a oídos de mis padres, pues pocos días después, mientras trabajaba en otro proyecto y tenía el teléfono en silencio, vi 6 llamadas perdidas de mi mamá. Me sorprendió ver su nombre tras tantos años de silencio. Con reticencia, la llamé y respondió de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi madre comenzó a felicitarme. Mi padre, que seguramente estaba a su lado, se unió y quiso saber de mi vida y bienestar. Contesté sus preguntas sin pensarlo demasiado, hasta que empezaron a inquirir sobre mis ingresos. Les dije que eso no era de su incumbencia. A lo que mi padre replicó que, siendo familia, no debía tener reparos en conocer mis finanzas. Les aseguré que iba bien económicamente. Entonces, mi madre dijo que sus días eran difíciles,
y mi escepticismo aumentó al ver cómo nuestra conversación siguió. Mamá, ya estamos jubilados y la casa necesita renovaciones, pero no tenemos ahorros, contesté. Tu éxito nos da esperanza, dijo mi mamá, después de ver tu entrevista en televisión, pensamos que tal vez podrías ayudarnos con los arreglos. Papá, ya somos familia, no deberías dudar en compartir un poco de lo tuyo, añadió él. ¿En serio me piden dinero, después de años sin hablarme? Pregunté, sin creer que después de tanto tiempo se pusieran así. Con cierto tono de reproche, mi mamá insistió en que debía apoyarlos. Mi papá afirmó que, como padres, merecían cuidado, y que era lo mínimo que podía hacer. Me llenó de ira, quise darles un sermón. Entonces, se me ocurrió que, para ayudarlos, debía imponerles una condición irrevocable. Sin titubear, detallé mis exigencias. Si querían mi ayuda, debían admitir públicamente, frente a la familia y amigos, que mi hermano había sido el artífice de los rumores que arruinaron mi reputación, humillándolo de la misma forma en que me humillaron a mí al creer sus mentiras. Querían asumir la responsabilidad de sus actos y reconocer el dolor que me causaron. Al oír esa demanda, mi papá preguntó si era realmente necesaria. Mi mamá dijo que era innecesario y se podía discutir en privado, pero yo me mantuve firme. Esta condición era innegociable para cualquier ayuda futura. La tensión aumentó, y mi papá elevó la voz, recordándome mi deber de ayudar a la familia. En un último intento, mi mamá suplicó que hiciera lo correcto, señalando los años que habían invertido en mí. Encontré irónico su súbita súplica, recordándoles cómo me habían echado de la casa y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Se enojaron más, pero dejé claro que, de ahora en adelante, si querían contactarme y solicitar mi apoyo económico, debían reconocer públicamente la verdad y mi hermano debía responder por lo que hizo. Desde aquella conversación, mis padres han intentado llamarme insistentemente, pero ignoro todas sus llamadas. A veces me arrepiento de haber contestado. Esta noche me pregunto si realmente estaría en problemas si nunca los ayudara. Recibí un mensaje de texto muy duro de mi hermano tras otro intento de mis padres de contactarme. En él decía: hermana, ya hace mucho que no te veo y puedo decirte que cada día sin ti ha sido genial. Escuché que mamá y papá se comunicaron contigo y que les diste un ultimátum loco. Sabes bien que nunca te amaron de verdad y jamás harán algo para dañarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ya pasó mucho tiempo, así que deja de ser tan egoísta y supéralo. Eres soltera y sin hijos, ¿por qué no ayudarles con las reparaciones y arreglos en la casa? Haz lo correcto y demuestra que eres una mejor hija. Ese mensaje me atravesó el alma como una puñalada, mostrando la absoluta falta de empatía que tenía, y su intento de hacerme sentir culpable resaltaba su indiferencia hacia mis sufrimientos. Impulsada por la rabia y la sed de justicia, decidí revelar la verdad oculta por demasiado tiempo. Me senté a redactar un correo a mis padres y familiares cercanos, contando en detalle el doloroso abuso durante mi infancia en la casa familiar y el trato injusto comparado con el de mi hermano, incluyendo el terrible rumor que él difundió en la escuela y sus consecuencias devastadoras para mi reputación. Les relaté cómo me echaron de casa y que, de no ser por mi abuela, hoy estaría en la calle. Al final, pedí que leyeran un mensaje de texto que mi hermano me envió, donde admitía haber mentido acerca de mí. Era una confesión clara que esperaba expusiera las falsedades que habían persistido por años. Envié el correo sabiendo que, al leerse, se desataría el caos familiar. En ese preciso instante, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. Profesionalmente, mi carrera de redacción creció notoriamente, las invitaciones para seminarios y podcasts se fueron sumando, y mi estatus profesional se consolidó. Sigo tan cercana a mi abuela como siempre. Recientemente, me tomé un descanso para pasar tiempo de calidad con ella. Ahora se dedica a la jardinería y me enseñó sobre flores y hierbas de su huerto. Cada momento compartido, ya fuera conversando o ayudándola en tareas del hogar, es uno de mis recuerdos más preciados. Desde que envié el correo, mi familia no ha vuelto a contactarme personalmente. Empecé a ir a terapia para sanar y, poco a poco, construyo mi nueva vida. Esta es la última parte de mi relato.